Yo creo que no hace falta hacer historia con lo que ha sucedido con el ingenio La Esperanza desde el año 99 hasta acá, si le queremos poner un punto de inicio. Porque a la historia del ingenio La Esperanza la vivimos y la sufrimos todos los habitantes del departamento San Pedro, y la vivieron, la sufrieron todas las familias y los empleados del ingenio La Esperanza. Yo quiero agradecerles a ellos por todo el esfuerzo que han hecho en sostener esta empresa aún en condiciones insostenibles. Porque gracias a ellos, gracias a ustedes, gracias a los empleados del ingenio, que en la fábrica y que en los cañaverales han hecho que aún en las condiciones más duras y difíciles, el ingenio no se haya caído. Agradecerle a los miembros del sindicato porque han hecho un trabajo histórico para renovar esta conducción y esta representación gremial, que después de haber ganado legítimamente las elecciones el año pasado, ha recibido el acompañamiento de la totalidad de los empleados del ingenio y de los demás dirigentes sindicales. Creo que eso merece la pena porque todo lo que venimos viviendo en estos últimos meses han demostrado estar a la altura de las circunstancias y no responder a ningún actor político y a ningún interés que no sea el de los empleados que ellos representan. Agradecerle al padre Villa por haber estado acá, a los representantes de las instituciones que se hicieron eco, que ya han sido todos nombrados, pero realmente hay presencias hoy en esta asamblea que demuestran que no solo es un problema de Estado, sino que es un problema social, es un problema político, es un problema económico y es un problema que afecta no solamente a los miles de empleados del ingenio, sino a todos los que directa o indirectamente se benefician y trabajan con el ingenio La Esperanza y que además más de una vez hicieron el mismo sacrificio para sostenerlo, como son las empresas transportistas, por ejemplo, los proveedores, bueno, y muchos más actores que están acá. Y a todas las autoridades que hoy están acá presentes, y a los miembros de la Unión Cañeros Independientes, porque ellos también acompañaron todo el proceso de esta historia, en las buenas, en las malas y en las peores, y creo que la Unión Cañeros Independientes y todos los productores que ellos representan hoy tienen un rol fundamental e histórico en lo que es el mercado azucarero y su conformación hasta acá. Y a todas las autoridades que hoy están acá presentes, primordialmente al ministro Insausti y a todos los demás compañeros, correligionarios, concejales, diputados. Y como sanpedreña les voy a hablar, no como diputada provincial. El acompañamiento de los que hablaron, muchos de los que me precedieron en la palabra, hoy tiene un sentido superador. Creo que en más de una oportunidad, y por eso digo que voy a hablar como sanpedreña y no como miembro de la legislatura, ni porque tenga una representación política, porque todas las veces que me tocó participar y trabajar con el tema del ingenio La Esperanza, siempre dejé las cuestiones y los intereses políticos de lado, porque creo que tiene que ser la actitud que tenemos que tomar todos. El compromiso y la responsabilidad nos junta y nos une a todos los que estamos acá en una preocupación enorme para resolver un problema que tiene una dimensión enorme también. Esa preocupación de la que habló el ministro la reconocemos y sabemos de su permanente diálogo, porque ha sido quien de forma constante atendió el teléfono, tuvo una respuesta y aunque no la tuviera, se hizo cargo de este problema y acompañó permanentemente a los dirigentes del sindicato. Es una clara diferencia con la actitud del Poder Judicial, porque en definitiva la última palabra en este tema
siempre la tiene el Poder Judicial, quien tiene en sus manos el expediente de la quiebra. Y en eso yo debo decir que por lo menos en lo que llevamos de estar involucrados en esta situación, desde que la empresa empezó a manifestar que no iba a renovar el contrato de arrendamiento y que se iba a ir de la administración, desde ese momento activamos todas las alarmas a quienes nos preocupa, digamos, este tema. Pero hubo una ausencia de un actor fundamental, y es la del Poder Judicial, porque en todo este tiempo no se ha reunido con los trabajadores en más de 2 oportunidades, y hay que nombrar cuáles fueron, porque las 2 fueron bajo presión. Una fue cuando la asamblea de los empleados decidió manifestarse y tomar la ruta. Ahí, en esas condiciones, fueron atendidos. Y la segunda fue cuando posteriormente vinieron a hacer una revisación de las instalaciones, de cómo estaban las cosas, y aún así nunca accedieron los empleados y los miembros del sindicato al acta que resultó de aquella reunión, cuando en realidad todo lo que está en existencia en este ingenio es lo que primordialmente se quiere preservar. Y no es porque uno dude de quienes están a cargo de la administración, pero yo voy a citar 2 ejemplos que he conocido por todos los empleados. Desde el día que se fueron los síndicos hasta el día que asumió la empresa Rogio, no sé cuánto habrá transcurrido, si un día, 2, o 15 o 20, acá se perdieron todas las vacas y todos los caballos, y no contemos los camiones. Entonces, creo que esa ausencia de la justicia merece que se nombre acá, porque los empleados la saben y son conscientes de eso, y creo que corresponde que todos los que estamos acá también lo sepamos. Porque en definitiva el 30 de abril la empresa se va, y el 30 de abril la justicia tendrá que definir quién sigue con la administración, si aparecen los inversores, o si vuelven los síndicos, o si se busca alguna alternativa. Entonces, reprochamos esa actitud porque, como dije en un principio, la magnitud del problema es enorme, el tiempo se ha consumido y no se puede esperar hasta el 30 de abril para tomar una decisión. Cuando hablaba de la preocupación del gobierno, es cierto, yo sé de las reuniones y del esfuerzo del gobernador de la provincia para buscarle una solución al problema, de las reuniones mantenidas en Buenos Aires tratando de buscar un inversor, lo cual no es simple, porque además sé que él conoce muy bien el problema del ingenio y conoce muy bien nuestra realidad y cómo afecta cuando el ingenio se cae, cuando el ingenio se desvanece y cuando no hay una solución permanente. Porque las implicancias son económicas, políticas y sociales, y no solamente para los empleados, sino para todo nuestro departamento. Ahora, también debo decir acá que más allá de ese compromiso y ese esfuerzo del señor gobernador, del diálogo permanente del ministro de Gobierno acá presente, de la preocupación de muchos de los actores políticos, de todas las fuerzas políticas, incluido el oficialismo, debo decir acá, porque me obliga las circunstancias y porque además lo pienso y lo he dicho públicamente, que la ausencia absoluta del Ministerio de la Producción no tiene calificación, porque creo que es el área específica del gobierno que tiene que plantear políticas con respecto a los sectores industriales y productivos. Y estamos hablando que el ingenio La Esperanza es una de las mayores industrias que tiene la provincia de Jujuy, y no nos sobran industrias en Jujuy. Y porque el sector cañero es uno de los más fuertes económicamente en la provincia de Jujuy. Y el ministro de la Producción no se acercó nunca a San Pedro de Jujuy. No conozco de que se haya reunido, más allá de alguna oportunidad muy circunstancial, con los sectores productivos, industriales y comerciales de San Pedro de Jujuy. Y como representante de este departamento, señor ministro, dígale al ministro de la Producción que realmente tiene una tarjeta roja muy grande que va a costar reivindicarse con toda nuestra gente.
expectativas de una solución inmediata, permítanme no ser tan optimista, porque la definición del mercado del azúcar en estos últimos 2 años ha ido en una curva descendente, porque el precio ha caído estrepitosamente y de 180 dólares, pesos, hace 2 años atrás, ha bajado, y hasta 2.40 con un precio pico, ha bajado a 120 pesos. Con lo cual, la sobreproducción de azúcar existente en nuestro país y la falta de una política de definición de cupos exportables para que no se sature el mercado interno, ha producido la caída del precio de azúcar. ¿Y quiénes son los que pagan el pato? Por supuesto, en primer lugar, los consumidores, porque no creo que el precio en góndola de la bolsa haya bajado en esa magnitud. Porque el precio en góndola del azúcar que paga cada uno de los argentinos sigue siendo exactamente el mismo, si no es más caro, que hace 2 años atrás. Y en segundo lugar, los que la producen a la caña de azúcar, que son los que los producen en la caña de azúcar, los pequeños, medianos productores, porque hay pocos que son grandes, que se vieron beneficiados en un momento de bonanza, pero que cuando cae el mercado sabemos que son los primeros en pagar el pato, porque son los más débiles en la cadena de valor. Entonces, mantienen los mismos costos, y no son más altos, y el precio se les cayó en una cantidad enorme, o sea, y económicamente insostenible, donde hoy los costos lo obligan a los productores cañeros a hacer un ajuste enorme para poder cubrir la variable costo, porque no manejan la variable precio y porque están condenados a la industria. Porque la industria es oligopólica y porque, en definitiva, son 6 a 20, si no son menos, pero dentro de ese número anda, en el país, que son los que manejan el precio que le pagan a los productores y el precio en que se vende a los consumidores. Entonces, en esta definición de mercado, que además está totalmente desregulado, ahora, desregulado desde el Estado, pero está bastante bien regulado por el oligopolio, porque saben muy bien a dónde tienen que ajustar y cuáles son los actores más débiles. Entonces, cuando nos ponemos a ver la realidad y la negociación, y siempre pierde el más débil, y ayer o antes de ayer me dijeron una gran frase: nosotros no perdemos, solamente dejamos de ganar. Y esa es la postura del oligopolio. Yo le voy a entrevistar al ministro. Y en medio de una crisis económica internacional, donde hace imposible conseguir inversores extranjeros. Entonces, con este análisis, la verdad que si analizamos únicamente el mercado azucarero, y ya tenemos una situación de bastante, digamos, debilidad con respecto a esta esperanza que tenemos de conseguir un inversor. Y obviamente, si nos ponemos a ver la situación de precariedad de este ingenio, simplemente con decir que es un ingenio que tiene una quiebra, que hace más de 13 años no se resuelve, y que en las pocas oportunidades que hubo de haber una definición permanente y estable, que fue cuando la jueza Lacato dispuso la licitación, y lamentablemente esa licitación se bloqueó por intereses políticos en aquel momento. Entonces, lo único que alimentamos, lamentablemente, no es la esperanza y los sueños, sino que a la par de que alimentamos la esperanza y los sueños, y alimentamos la incertidumbre y la duda. Porque no sabemos si la zafra se va a realizar con normalidad. Yo le creo al ministro, y le creo al gobernador, y le creo a todos los que hablaron antes y van a hablar con posterioridad, de que nuestro mayor deseo es de que el ingenio salga adelante, y de que realmente la zafra se desarrolle con normalidad. Pero yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a lograr eso? Cuando realmente no hay mucha salida. O aparece un inversor, y si hasta el 1 de abril no apareció un inversor que quiera arrendar, además, porque no se puede tomar una decisión definitiva, la única posibilidad es un inversor que venga y arriende. En segundo lugar, la otra opción es que si no aparece el inversor, y tienen que volver los síndicos inmediatamente. ¿Qué síndicos van a volver? Los mismos que se fueron, que a mi criterio no tienen la suficiente legitimidad ni autoridad
responsabilidad de hacerlo en otro momento, o si aparecerá un gerente o un administrador que disponga la justicia con los índices. ¿Quién puede ser ese gerente? Que realmente conozca la empresa y conozca el mercado y conozca la industria. No se me viene a la cabeza realmente una persona que esté, digamos, tan empapada en la realidad de este ingenio, porque puede saber mucho de otros ingenios, pero este ingenio y es una realidad paralela en el mundo de los ingenios azucareros. Y con los empleados, que es lo que más nos preocupa a todos, la fuente de trabajo que se debe garantizar, y es algo que todos lo vamos a decir. Lo que no sabemos, y lamentablemente, es cómo. ¿Por qué? No solamente los sueldos se tienen que pagar en marzo, se tiene que pagar en marzo, en abril, en junio, en julio, porque la familia de los trabajadores de Ingenio La Esperanza necesitan vivir. Y esa es la garantía que necesitamos todos los que estamos acá y todos los sanpedreños. Bien, diputada. Muchas gracias.